Y bueno, como les estoy comentando, vamos a ver algo sobre traducción, revisión y edición. Y el texto que quiero tomar como punto de partida es Isaías 48, y después voy a explicar por qué este texto, que dice: la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Un texto que la Reforma Protestante tomó como, digamos, como su bandera, ¿no? Muchos reformadores. Y después voy a mencionar la razón por la que estoy citando este texto. Tenemos que entender la diferencia entre traducción, revisión y edición. Ya lo comenté desde un principio. Cuando nosotros decimos Reina Valera, nos estamos refiriendo al traductor, que fue Casiodoro de Reina, y que publicó por primera vez su Biblia en 1569. Esa es la traducción. Pero pocos años después vino la primera revisión de su Biblia. Y esa revisión la hizo Cipriano de Valera, contemporáneo de Casiodoro, que por cierto ambos estuvieron en el mismo monasterio de donde tuvieron que salir huyendo porque la Inquisición sabía que muchos monjes se estaban convirtiendo a la fe evangélica. Entonces Cipriano de Valera es contemporáneo de Casiodoro y él en 1602 publica lo que será la primera revisión. El mismo Casiodoro había sugerido en su prólogo de la Biblia que había necesidad de que se revisara, incluso convocaba a un equipo de personas versadas en el tema para que pudieran hacer la revisión. ¿Esto qué quiere decir? Que él mismo reconocía que su traducción era perfectible, que tenía errores y que había necesidad pues, de hacer esa revisión. A partir de esa revisión de 1602 a la fecha, Reina Valera se ha revisado aproximadamente unas 20 veces, más el Nuevo Testamento. De las revisiones más recientes que tal vez tú conozcas y con las que estamos familiarizados son la 1909, de principios del siglo XX. Yo no sé cuántos conozcan o leyeron la Reina Valera 1909. Todavía algunos les da pena porque dicen, hermano, pues va a ver que estoy muy viejo. Pues no porque seas tan viejo, pero en nuestros años mozos nos tocó leer esa revisión. Después viene otra, que es la que la mayoría de ustedes conocen, Reina Valera 60, ¿sí? Pero también se hizo una revisión que pocos conocen. ¿Cuántos conocen Reina Valera 77, por ejemplo? Reina prácticamente es desconocida. Reina Valera 77 es una revisión de la 1909. Hay una Reina Valera actualizada, después de la 60, Reina Valera 1995, y la más reciente es Reina Valera contemporánea, también que muy pocos conocen y están leyendo. Esa sería la revisión. No se le conoce desde un principio como Reina Valera. Todavía a principios del siglo XX, la Biblia, que era de traducción de Casiodoro, se publicaba con el nombre de Cipriano de Valera. Entonces muchos pensaban que el traductor era Cipriano de Valera. Ya después se le hace justicia y ya aparece en la portada traducción de Casiodoro de Reina revisada por Cipriano de Valera. Pero la edición tiene que ver con el plus, por decirlo así, con el contenido de esa Biblia. Una edición que puede ser encuadernada en piel, curpiel, que puede tener mapas, que puede tener referencias, que puede tener notas, que puede ser de estudio. Esa es la edición. Y actualmente hay un sinfín de ediciones que puede ser que sea la misma Reina Valera, edición para mujeres, edición arcoíris, edición de estudio y que para los jóvenes. Y muchos presumen porque dicen, ay hermano, yo ya tengo como 50 Biblias. Pues sí, pero es la misma traducción y es la misma revisión. Lo que varía es nada más el plus que le ponen a tu edición, ¿no? Algunos a lo mejor traen integrados hasta colores o con cierre y con índice y cuánta cosa, ¿no? Pero no hay que confundir por eso traducción, revisión y edición. No falta quien, como alguna vez me pasó, que una hermana, cuando estaba yo vendiendo Biblias, me dice, oiga hermano, ¿no tendrá una Biblia de letra gigante, de estudio y de bolsillo? ¿Perdón? Pues hermano, no han inventado eso, a menos que sea una Biblia en su celular y ahí hasta puede hacer la letra grandota. Pues no, porque uno anda buscando así cosas muy raras, ¿no? Pues no puede ser de letra gigante de estudio con notas, porque hay Biblias de estudio que tienen más notas que texto. Entonces, y muchos compran su Biblia de estudio y leen más las notas que el mismo texto. Yo soy más partidario de tener una Biblia que tenga nada más, cuando mucho, referencias, ¿no?
para no predisponernos, porque nos vamos luego sobre la explicación o la nota. Una vez que inicié un estudio, o más bien una clase que me gusta dar sobre historia del texto, me gusta abrirla con la pregunta: ¿qué Biblia leyó Jesús? Y me acuerdo que una hermanita así muy efusiva levanta su mano y me dice: Reina Valera, hermano, Reina Valera 60. Le digo: no, hermana, permítame corregirla, pero no, imposible que existiera Reina Valera, porque bueno, estamos tan ligados a Reina Valera, como ya lo he dicho, que a veces algunos piensan, de veras, he escuchado esta anécdota de algún conferencista y gente que ha trabajado en el tema de la traducción, que hay personas que piensan que originalmente la Biblia se escribió en español o incluso en inglés, ¿no? Pero obviamente no es así. Ustedes ya se dieron cuenta que existen miles de traducciones. ¿Cuáles son los méritos, podríamos decir, de esta versión, de esta traducción de Casiodoro de Reina? He mencionado algunos muy rápido, pero me quiero concretar algunos que son muy importantes. Y, por ejemplo, esta Biblia a Casiodoro le llevó traducirla 12 años, imagínense. Y esta traducción la empieza a hacer cuando él y otros monjes, que fueron 12, por cierto, que salen del monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla, por causa de la Inquisición. Ellos ya se habían convertido a la fe cristiana, a la fe evangélica, o lo que en ese momento se identificaba como fe luterana o protestante, y ellos tienen que salir y acuerdan verse en Ginebra. ¿Por qué Ginebra? Porque Ginebra en aquel tiempo era un bastión del protestantismo. Entonces podían ahí verse con cierta seguridad, y acordaron verse ahí. Inicia su trayecto Casiodoro, y por testimonio del mismo Casiodoro sabemos que a él le lleva 12 años. Esto es algo extraordinario, sobre todo si pensamos que en aquellos tiempos no existe la tecnología que hoy tenemos y los recursos para hacer una traducción, ¿no? Y que él, además, en esa situación que tenía que estar huyendo de un lugar a otro, pero no solo eso, él sabía que la Inquisición le había puesto precio a su cabeza. Yo he puesto este ejemplo otras veces. Yo no sé cuántos de ustedes podrían trabajar con toda tranquilidad un trabajo de investigación, una tesis, y sabiendo que te andan buscando para matarte, ¿no? Y Casiodoro está dedicado al trabajo de la traducción cuando sabe que en cualquier momento lo pueden encontrar y matar. Pero eso no lo intimida, y él sigue haciendo su trabajo de traducción. Tampoco vayas a pensar que él tenía sus representantes, tenía su secretaria, tenía la agencia misionera que lo estaba patrocinando. No, él era un hombre dedicado al trabajo. Él se dedicaba a vender telas, a vender libros. No era un hombre pudiente, así que él con su capacidad intelectual y espiritual tenía como meta, trabajando en lo que es la traducción de la primera Biblia, porque ese es uno de sus méritos, la primera Biblia completa en español que se hace a partir de las lenguas originales en las que se escribe. Ya lo aclaré desde la primera sesión, no los manuscritos originales, porque esos ya no existen, sino las lenguas originales. No nos da tiempo de detallar cuáles fueron las fuentes textuales, pero lo que te puedo decir que las fuentes textuales que él usó fueron las mejores que había en su tiempo, ¿sí? Es una mentira, como muchos andan diciendo, que Casiodoro hizo una traducción directa de la Vulgata, que es la versión latina de la Biblia que existe desde el siglo IV después de Cristo, y que hizo una traducción directa de la Vulgata. Eso no es verdad. Quien te venga a decir a eso, perdón que lo diga así, es un perfecto ignorante y no sabe nada sobre la historia de Casiodoro. Y lo hacen para desprestigiar la traducción. Él tiene que pasar por un sinfín de incidentes. Por ejemplo, cuando él está en Inglaterra, él estuvo pastoreando una iglesia, él también era pastor, una iglesia de refugiados españoles, también había italianos, había franceses, y hubo un incidente que no es muy claro, los historiadores no se ponen de acuerdo en decir exactamente qué sucedió, pero sabemos que él por un tiempo pierde los manuscritos hasta donde llevaba la traducción y posteriormente los recupera. Trata de ponerte en los zapatos de Casiodoro. Imagínate que tú ya llevas más de la mitad de la traducción y se te pierden los manuscritos, ¿no? ¿Qué pensarías? Humanamente hablando dirías, esto no es de Dios. Seguramente el Señor no quiere que yo haga una traducción. Pero él, gracias a Dios, recupera por las manos de un obispo, que era su amigo, recupera los manuscritos. Ya faltaba poco para que se publicara la Biblia, y él cayó enfermo, prácticamente al borde de la muerte. Incluso en sus datos que él nos deja, él confiesa que pensó que iba a morir.
Ahora imagínate, ya está en tratos con el primer impresor, le da un adelanto y ya se arreglan para el tiraje y se muere. Pero no Casiodoro, se muere el impresor, ¿no? Imagínate que tú ya le diste dinero, ya le diste los manuscritos para que se prepare la impresión y se muere. Pero resulta que el impresor estaba endeudadísimo, parecía mexicano, ¿no? Y entonces, como tenía a mucha gente que le debía, pues le dijeron a Casiodoro, pues sí te vamos a pagar, pero te tienes que formar, ¿no? Entonces, sin dinero, tiene que buscar a otro impresor, pero gracias a Dios siempre hay amigos, hay hermanos que lo financiaron, le prestaron dinero para que él pudiera continuar con el trabajo. Pero además, la intención de Casiodoro era integrar en la Biblia, en la parte del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento que años atrás había traducido y revisado y traducido Juan Pérez de Pineda. Juan Pérez de Pineda en 1556 ya había publicado un Nuevo Testamento que todo parece indicar que era una revisión de otro Nuevo Testamento que se tradujo y se publicó en 1543 y que ese fue trabajo de Francisco de Encinas. Entonces, Francisco de Encinas tiene el mérito de haber sido el primero que traduce un Nuevo Testamento al español completo a partir del texto griego. Posteriormente, Juan Pérez de Pineda lo revisa, también trabaja en lo que es la traducción, y ese es el que estaba esperando Casiodoro para incluirlo en su Biblia. Pero él esperaba la segunda edición que nunca llegó a sus manos. Así que ya una vez que se arregla con el impresor, el definitivo, resulta que en lo que están preparando todo y están trabajando, pues le está diciendo, pues ya dame la parte del Nuevo Testamento. Y Casiodoro estaba trabajando a marchas forzadas, iba por allá de primera a los Corintios, traduciendo del griego al español, cuando le faltaba el resto del Nuevo Testamento, y en 6 semanas tuvo que terminar la traducción del resto del Nuevo Testamento. O sea, esto es algo extraordinario. ¿Cómo estos hombres, porque no podemos hablar a detalle de Francisco de Encinas, de Juan de Valdés, de Juan Pérez de Pineda, estoy citando nombres de personajes que habían dedicado su vida productiva al trabajo de la traducción y cómo lograban hacer esto. Finalmente, en septiembre, no se sabe exactamente el día, pero se publica en septiembre de 1569. ¿Sí? O sea que estamos celebrando 451 años de la publicación de esta Biblia, que tiene el mérito, como ya lo dije, de ser la primera Biblia en español completa a partir de las lenguas originales, que nace en el exilio. ¿Sí? Por ahí leí un dato de Justo L. González, un historiador. Él nos dice que de las primeras Biblias que salen, las metieron en unos barriles para mandarlas, según se cree, de contrabando a España. O sea, el dato no es tan preciso, pero se sospecha que fue para meterlas de contrabando a España. Realmente es un texto de extraordinaria riqueza literaria, porque además cuando lo publica Casiodoro, que es la segunda mitad del siglo XVI, ustedes recordarán que desde la secundaria, después la prepa, nuestros maestros de literatura nos decían, o nos dicen todavía, que el siglo de oro de la lengua española se da entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Entonces, Casiodoro publica su Biblia en la segunda mitad del siglo XVI, cuando ya estamos en el siglo de oro de la lengua. Cervantes publica el Quijote a principios del siglo XVII, o sea que antes de Cervantes ya tenemos un texto que hace un despliegue extraordinario de nuestra lengua. Y tú no podrás negarme que cuando tú empezaste a leer Reina Valera, mejoró tu ortografía, mejoró tu sintaxis, mejoró tu manera de ordenar las ideas, hasta traías un vocabulario, como decimos así, dominguero. A lo mejor tú llegabas a tu casa y le decías a tu esposa, ven mi amor, te voy a dar un ósculo santo, sácate de aquí, ni me toques. Oh, tranquila, es un beso santo, ¿no? Porque así dice Pablo, ósculo santo, y aprendíamos palabras nuevas, y todo eso lo aprendimos de la Biblia de Casiodoro, ¿sí? Como ya lo dije, después viene la necesidad de hacer una revisión. Y tal vez tú te preguntes, como muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué revisarla? ¿Qué necesidad había de revisarla? Bueno, simplemente te digo que si no se hubiera revisado y tuvieras en tus manos
que por cierto hoy les traje un facsímil de la Biblia, al rato la muestro, un facsímil es una réplica de un original de la Biblia de Casiodoro, para que ustedes se den una idea del tamaño y de la tipografía. Digamos que esta es la abuelita de todas las Biblias que conocemos, Reina Valera, que se tienen que diferenciar de cualquier otra traducción contemporánea, ¿sí? Entonces, si tú la pudieras abrir y leer, te vas a dar cuenta que no podrías comprender. No solamente porque hay palabras que ya no conocemos, ¿sí?, que han caído en desuso, sino que además son muy difíciles de comprender. Si, por ejemplo, si tú lees una revisión de 1909 o incluso la 60, hay palabras que no sabemos qué significan. Por eso se ha tenido que revisar. Nuestra lengua, nuestro español, es una lengua viva que está en constante transformación. Les voy a platicar algo que fue verdad. Resulta que le pasó a un pastor esto. Un pastor lo invita a otro amigo pastor a predicar, y entonces pues él llega, era un lugar pequeño, como es típico, en un lugar pequeño con unas bocinotas, ¿no? Y entonces el pastor las sillas las tenía todas replegadas, todavía no había sana ni santa distancia, y entonces había como 3 metros del púlpito a la primera hilera de sillas. Y el pastor invitado estaba muy extrañado, dijo, bueno, ¿por qué los tienen apretados? ¿Por qué no los hace más para acá? Y entonces va con su amigo y le dice, oye, sácame de una duda, ¿por qué dejas tanto espacio? Dice, es que en esta iglesia somos muy bíblicos. ¿Y qué tiene que ver lo bíblico con el espacio? Porque aquí nosotros, y ahorita vas a ver, cuando empieza la palabra, Dios nos dice en el Salmo 33:2 que le alabemos con salterio. Y entonces los hermanos empiezan a saltar. Dice, ¿cómo dijiste? Sí, alabemos a Dios con salterio. Ay, Dios mío, si serás. Dice, cantadle con salterio y decacordio. Y el salterio es un instrumento musical. O sea, muchas veces el problema está cuando no conocemos una palabra, además de que la pronunciamos mal, entendemos otra cosa. Si tú leyeras, o si él hubiera leído este texto en la traducción de Nueva Traducción Viviente, diría, con melodías de la lira. Toquen con música para él en el arpa de 10 cuerdas, que es el decacordio. ¿Qué habrán? Ya ni investigué qué habrá entendido por decacordio. Pero yo no sé si te ha pasado que a veces escuchas que en alguna reunión alguien está leyendo la Biblia y dice cada barbaridad, ¿no? Más son los hijos de la liebre. No, de la libre. Pues sí, de la liebre, pues sí tenía muchos hijos, ¿no? Y nos aguantamos la risa, porque el problema a veces empieza en la forma en que leemos palabras con las que no estamos familiarizados. Dice, por ejemplo, en la revisión 1909 que yo leí en mis años mozos, dice que Jesús allá en Lucas 21:1 estaba mirando y vio a los ricos que echaban las ofrendas en el gasofilacio. No estoy orando en lenguas, así dice, gasofilacio. Y tal vez te preguntas, ¿y qué nueva doctrina es esa? No, así dice, gasofilacio. Es una palabra griega que pasó por el latín y se quedó en el español antiguo y está hasta la revisión 1909. Cuando revisaron la 1909, a ver, ¿cuántos saben lo que es gasofilacio? Si alguien le anda buscando nombre a su nieto, a su hijo, a su sobrino, pues le puede poner Fernando Gasofilacio, ¿no? O Francisco Gasofilacio, se oye bien. No, pues en la revisión 60 dijeron los que revisaron, no, pues es que esta palabra ya no se conoce. Vamos a, es como si Ernesto dijera al final de la reunión, a ver, hermanos, tráiganse los gasofilacios. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe qué imaginará la gente? En la 60 dice, en el arca de las ofrendas. Nueva Traducción Viviente pone caja de las ofrendas. Sí, hermanos, sí sabía, pero estaba esperando a que usted me lo explicara. Pero podríamos citar cientos de ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, en la 1909 dice el Salmo 91:4, escudo y adarga es su verdad. ¿Cómo? ¿Adarga? ¿Qué es adarga? Bueno, fíjense, en la revisión Reina Valera contemporánea dice, su verdad es escudo protector. Porque la palabra adarga, que por cierto es una palabra de origen árabe, adarca, quiere decir escudo de cuero ovalado.
Y por eso es que además algunas versiones traducen, como esta, la Biblia de nuestro pueblo, su brazo será escudo y coraza. La mayoría de las traducciones, en lugar de poner escudo de cuero ovalado, ponen coraza. Entonces la Biblia de nuestro pueblo traduce, su brazo será escudo y coraza. Nueva Traducción Viviente dice, y me gusta mucho cómo lo indica, sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Entonces vamos comprendiendo tal vez por qué es necesario revisar, actualizar el texto o hacer nuevas traducciones para poder comprender mejor. ¿Quién sabe cuántas cosas estaremos, según nosotros, entendiendo que Dios nos dijo cuando Dios no nos dijo nada en una palabra extraña que leímos? En la antigüedad las traducciones se hacían de manera muy literal, pero eso no significa que sea más claro. Por ejemplo, hay figuras de lenguaje, metáforas, modismos difíciles, muy difíciles de traducir. Y hoy las versiones modernas recurren mucho al método que se llama funcional o dinámico, donde pretenden traducir el sentido de la oración para hacerlo más claro, ¿sí? Voy a citar este ejemplo que lo leemos en Reina Valera 60, 1 Samuel 24:3, cuando dice, ¿se acuerdan cuando Saúl andaba persiguiendo a David para encontrarlo y matarlo? ¿No? Y entonces dice que cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Tal vez algunos que me están escuchando, la esposa le está preguntando a su esposo, ¿qué es eso de cubrirse los pies? Ahorita lo voy a explicar. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, dice, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Porque la expresión cubrir los pies es una traducción literal, así lo dice en hebreo. Pero no traduce el modismo, digamos, o la figura del lenguaje o la metáfora, según sea el caso. Algunos me están viendo así como, a ver, no entendí. Del 2, pues, para que me entiendas. O sea, entró a hacer sus necesidades. Así que cuando yo les diga voy a ir a cubrir mis pies, ya saben lo que les estoy diciendo. Decentemente les estoy diciendo, voy al baño, ¿verdad? Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Reina Valera, 1 de Juan 2:2, aquel pasaje que dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Muchas veces he hecho el siguiente experimento en alguna clase o en algún lugar donde se presta el momento, y porque no falta que cuando leo esto, y Él es la propiciación por nuestros pecados, muchos hermanos dicen, amén, aleluya, gloria a Dios. Y yo les pregunto, a ver, ¿qué es propiciación? Ay, no sé, hermano, pero soy re bonito. Hasta sentí así como que se me enchinó el cuero. La Biblia de nuestro pueblo traduce, Él se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. O la Nueva Traducción Viviente, ese mismo texto traduce, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y tal vez tú te estés preguntando, ¿y todo eso significa la palabra propiciación? Sí, eso y más. Pero, claro, la traducción tal como está del griego al español, y se ha conservado, y no digo que esté mal, es la palabra propiciación. El problema es que no la entendemos. O muchos ya no la entienden. Y es importante, pues, leer con esa claridad. Digamos, hay otro pasaje en Romanos 12, cuando dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. ¿Y qué te imaginas cuando escuchas ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza? Juicio, hermano, le va a caer el juicio, la mano de Dios. Espérate. Según el contexto no dice eso. Y cuando leemos una versión contemporánea, no dice así. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, harás que su rostro se ponga rojo de vergüenza. Porque tu enemigo espera que lo trates mal, y en lugar de tratarlo mal, lo tratas bien. Y eso hace que cambie su actitud. Por eso en el mismo capítulo termina diciendo Pablo que al mal se le vence con el bien. O sea, en el contexto no está hablando de ningún juicio, que si tú haces eso le va a caer el juicio. La pregunta que les hice hace 8 días. Entonces,
podemos concluir que de las muchas versiones que hay, podemos decir que son muchas versiones, pero un mismo mensaje. Y si alguien preguntara, de todas las versiones que existen, entonces, ¿cuál es la palabra de Dios? Porque todas, pues, de alguna manera buscan ese reconocimiento. Bueno, podemos decir ninguna en particular, pero todas son la palabra de Dios. Porque lo que Dios inspiró es el mensaje. La inspiración radica en el mensaje, no en la traducción. Porque muchos se imaginan que, como lo dije desde un principio, que Dios dictó la Biblia palabra por palabra. Y si no dice así, entonces no es la palabra de Dios. Cuando lo importante es el mensaje. En el libro Luces bajo el almud, al que me refería hace rato, de Justo L. González, dice en la contraportada, en ese libro se habla de la historia de 3 personajes, de Juan de Valdés. El mérito de Juan de Valdés es que él tradujo por primera vez los salmos del hebreo al español, antes de Casiodoro. Constantino de la Fuente, que fue un excelente predicador, también convertido a la fe evangélica, y Casiodoro de Reina. Y entonces dice la contraportada, viene una pregunta: ¿fracasaron? Porque, hermanos, cuando yo tengo en mis manos cualquier revisión de Reina Valera, últimamente, se los confieso, algunos años recientemente, yo procuro armarme del siguiente pensamiento: saber que esta Biblia costó mucho trabajo traducirla, que implicó incluso la posibilidad de que muriera en su momento el traductor. Esta Biblia fue prohibida, nació en el exilio, como ya lo dije. No se imprimía y ya era un libro prohibido, ya era un libro condenado. Cuando tú lees Reina Valera, tienes en tus manos un libro subversivo. Tiene su historia, fue perseguida, como muchas otras Biblias. Y estos hombres se entregaron a la traducción. Y dice la contraportada, en sus días así parecía. Uno de ellos pasó la mayor parte de sus años maduros en el destierro y no vio publicado sino solo un breve libro de los suyos, a pesar de haber sido un escritor de altas dotes. Se está refiriendo a Juan de Valdés, excelente hombre, piadoso, consagrado a la fe de Cristo, de un intelecto extraordinario. Otro, quizás el mejor predicador de su país, murió oscuramente en las cárceles de la Inquisición. El tercero, Casiodoro de Reina, pasó la mayor parte de su vida en penurias y andanzas, al parecer sin sentido, a fin de producir una traducción de la Biblia de la que solo se imprimieron finalmente en esa edición 2.600 ejemplares, que para nosotros es nada hoy en día. Pero Casiodoro, yo creo que nunca logró dimensionar el alcance que iba a tener su trabajo. Cuando muchas veces incluso pensó que se abortaba el proyecto, él no supo de nosotros, no podía ver lo que sucederían 3 o 4 siglos después. Dice el Apocalipsis 7:9: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Si Apocalipsis dice que en el cielo habrá una multitud que nadie puede contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, quiere decir que esto solamente es posible si previamente hubo un trabajo de traducción para que ellos pudieran oír la palabra, el evangelio en su propio idioma. Y quiero hoy presentarles, les traje dos Biblias. ¿Se acuerdan que un día les dije que todavía conservo mi primera Biblia? La tengo marcada de colores. Tendría apenas 17 años. Yo no me fijé la encuadernación, cartón. No tiene ni mapas. Tiene muchas notas,
fechas, porque cada vez que yo sentía que Dios me hablaba, ponía la fecha. Cuando yo llegué a esa iglesia, yo veía que todos marcaban su Biblia con colores, pues yo también la empecé a marcar con colores. Y el primer día una hermana me recibió, y quiero decirles que yo iba un tanto predispuesto, porque yo traía mi greña hasta acá, mi pantalón de mezclilla con estoperoles, mi lengua de los Rolling Stones, y dije, cuidadito y alguien me diga algo, porque me salgo corriendo y mando a volar a estos cristianos. Y al final ella dice, tengo una palabra de Dios para ti. O sea, me regalaron la Biblia, esta Biblia, 1909, y me dijo, el Señor me dice que es Proverbios 2. En mi vida había leído Proverbios 2 y la tengo marcado, miren, con rojo. Fue lo primero que marqué. Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Es inevitable que llore cuando leo esto. Y esta Biblia tiene su historia. No una historia como esta. Esta es la segunda. Esta sí huele a baraja vieja. También 1909. Si estas Biblias escribieran su diario, tendrían que hablar que estuvieron en reclusorios, en hospitales, escuelas, y por eso no me deshago de ellas. Bueno, tiene hasta mensajes, predican solas. Ernesto sabe a lo que me refiero. Y quise presentárselas. Y ¿cómo anhelo? Porque tengo que reconocer que hoy ya no las gasto igual. Las leo, pero cuando veo el contraste, me pregunto, algo sucedió. Y eso es lo que yo quiero recuperar. Y es lo que les quiero transmitir. La necesidad de meternos en la palabra. Yo me pregunto, ¿qué nos estarían hoy diciendo desde el cielo? Casiodoro, Cipriano, Encinas, que apostaron todo, dieron todo. Y yo a veces me pregunto, si yo ya estuviera ahorita en el cielo y viera mi vida, seguramente desde el cielo diría, me faltó hacer más. Debí haber hecho más. A mí me aterra pensar en eso últimamente. Pero estoy seguro que si ellos pudieran decirnos algo desde allá de donde están, y que ahora pueden ver en retrospectiva lo que el Señor les permitió hacer, porque no solamente traducían, sino que editaban, predicaban, difundían el texto. Seguramente ellos nos dirían, vale la pena seguir. Si no sabes traducir, bueno, no te preocupes, no vas a traducir, pero sí puedes predicar, puedes enseñar, puedes escribir, puedes venderla, puedes distribuirla. O sea, seguramente ellos nos estarían diciendo, sigue escribiendo, sigue predicando, sigue distribuyéndola, síguela regalando. Ay, hermano, Dios nos permita volver a nuestro primer amor. Yo me acuerdo que hasta en la noche con una lamparita mi mamá decía, ya duérmete, y yo, sí, ya me voy a dormir. Yo estaba leyendo la Biblia o estaba comiendo. Está bautizada con manchas de café y de leche y con lágrimas, porque no quería dejar de comer. Estaba comiendo y leyendo la Biblia. Dios nos permita regresar a esos tiempos. Que sea nuestra pasión la palabra. Amén. Que sea nuestra pasión leerla, estudiarla, conocerla profundamente.
No nos conformemos con menos. Aún hay mucho tiempo, del tiempo que Dios nos dé para invertirlo correctamente. Pero tal vez desde otra perspectiva ya no hay mucho tiempo. Bueno, ese poco tiempo hay que aprovecharlo. Así que yo te invito a que esta noche creo que sería oportuno renovar nuestros votos y decir: Señor, pon hambre y sed de tu palabra en mí. Celo por predicarla, celo por distribuirla, por enseñarla, por escribir textos que hablen de tu palabra, qué sé yo, lo que el Señor te dé. Si este fin de año tú quieres hacer un regalo, regala una Biblia, regala un Nuevo Testamento, y te puedo asegurar que esto va a tener finalmente su fruto. Mira, aquí estamos nosotros, somos fruto de este trabajo de estos hombres. España estaba cerrada al Evangelio. Ellos eran españoles y dijeron: nosotros vamos a trabajar para que la Biblia llegue a los españoles. Y llegó al mundo hispano. Oremos, demos gracias al Señor esta noche. Gracias, Padre. Oh Dios, tenemos que reconocer que tenemos una gran necesidad de ti. Confesarte que muchas veces hemos sido negligentes, apáticos, superficiales, y hemos descuidado leer tu palabra, estudiarla, predicarla, compartirla. Que no sea un sentimiento efímero, momentáneo el que tengamos esta noche. Que sea algo que venga desde lo más profundo de nuestro corazón y solo sintamos el deseo de aquí en adelante, hasta el día que tú nos llames, de ser portadores de tu palabra, en la trinchera que tú nos has puesto, en el lugar donde tú nos has plantado, que ahí fructifiquemos, que ahí cumplamos la tarea a la cual tú nos llamaste. Gracias, porque tú un día te manifestaste en nuestras vidas, nos alcanzaste, saliste a nuestro encuentro, nos cautivaste, Señor. Permite que sea casi una obsesión nuestra predicar tu palabra otra vez, conocerla, profundizar en ella, que se vuelva un celo profundo en nuestros corazones. No sabemos cuánto tiempo más tenemos de oportunidad en esta tierra de hacerlo. No sabemos, pero el tiempo que sea, si sean días, semanas, meses o años, que los dediquemos con todo nuestro corazón a la causa bíblica, tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias por esta iglesia, gracias por lo que tú estás edificando en el corazón de muchos hermanos con este anhelo. Permítenos cumplir con fidelidad tu llamado. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.